exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, bendiciendo su santo nombre, porque para siempre son sus misericordias. Y unimos nuestra glorificación a Dios en la lectura que encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 34. Dice la Escritura: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y ahora, mis hermanos, vamos a decirlo con plena convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Vamos a decirlo con certeza, con certidumbre. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y vamos a decirlo con toda seguridad. Hebreos 4:2. Dios, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra, y que tu enseñanza me sea altamente provechosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entramos, hermanos, a la lección 21, que se titula Sola Fide, y que, como hemos dicho en otras ocasiones, significa solo o solamente la fe. Por supuesto, ustedes pueden leer en casa con todo detenimiento el pasaje bíblico de Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 40. Y si es posible, pueden memorizar el texto clave, que es Hebreos capítulo 11 versículo 1. Bien, hermanos. La sola fe es un principio, por supuesto, desprendido de la palabra de Dios, y que ha sido no solo desde la Reforma, sino desde que los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tuvieron el acceso a los escritos, sobre todo los escritos de Pablo en Romanos, en Efesios, en Gálatas, en donde la fe es el principio solamente por el cual nosotros somos justificados. Vamos a abordar este tema encomendándonos en las manos del Señor para que Él nos guíe y lo podamos hacer de manera sencilla, pero de tal forma
que impacte a nuestras vidas. Padre Santo que estás en el cielo, santificamos y glorificamos tu nombre, deseando, Señor, recibir la dirección de tu Santo Espíritu y la bendición tuya en cada una de las palabras que hemos de mencionar al hablar de la fe, al hablar de que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que nos encomendamos, Señor, para que tú tomes nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua, nuestro ser en el control de tus manos, y gracias por permitirnos abrir tu santa palabra y por hacernos dignos para hablar el mensaje contenido en la Sagrada Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos ahora a compartir la pantalla para que podamos ser guiados por las lecturas que solemos hacer. Vamos aquí a extendernos un poquito y nos colocamos de esta manera. Lección 21, sola fide. Dos palabras que dan significado a la fe, las encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Perdón, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, dice, la certeza. La certeza, este es una seguridad, es un pleno conocimiento. Miren, cuando nosotros oramos, que yo les pido que repitan Lucas 24:45, yo les digo, díganlo con convicción. Es decir, estamos usando una de las palabras que significan la fe. Y luego digo en Hechos capítulo 16, versículo 14, que lo digan con certeza, con certidumbre. Y finalmente que lo digamos con seguridad cuando decimos Hebreos 4:2. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, para esa oración que tenemos elaborada, estamos usando dos palabras que son convicción y certeza, que nos dan el significado de lo que en la palabra de Dios es la fe. Es pues la certeza de lo que se espera. Es decir, tenemos por cierto, tenemos por seguro que nuestra esperanza es algo inalterable, es algo fiel. ¿Por qué? Porque el que es motivo de nuestra esperanza, que es Dios, es todopoderoso para hacernos vivir la realidad de nuestra esperanza. Porque Él, con sus promesas, fundamenta nuestra fe en la certeza, la certidumbre de toda la esperanza que tenemos en Él por la fe. Y la convicción de lo que no vemos. Cuando uno habla de convicción, si separamos el prefijo con, que significa entero, completo, absoluto, junto, unido, con, y vicción tiene que ver con la palabra victoria. Entonces, convicción es la victoria íntegra, la victoria completa. Nuestra fe es una convicción en lo que no se ve. Es decir, alcanzamos lo invisible, alcanzamos lo que no se ve con la victoria que nos es dada por Jesucristo, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces, la certeza, la certidumbre de las cosas que por fe estamos esperando, fundamentadas en las promesas de nuestro eterno Salvador. Y la integración plena, absoluta, completa de nuestro ser con la victoria de lo que no vemos. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él hace posible esa victoria para que nuestra fe, que está fundamentada en sus promesas, nos den a nosotros la certeza y la convicción. Hermanos, cuando tratamos el asunto de la sola fe,
hay tantos versículos en la Biblia que sería prácticamente dejarla hablar solita la Sagrada Escritura. Nos va a persuadir, nos va a convencer de que solamente somos justificados por la fe en Jesucristo. Somos salvos por gracia por la fe en Jesucristo. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en Reina Valera 1960, por supuesto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está bien claro lo que el apóstol está diciendo, que solamente por la fe somos salvos. Es decir, la justificación de los perversos, impíos, pecadores, de los que somos malos ante los ojos de Dios. La justificación no es por obras, no es por el cumplimiento de la ley, porque está escrito que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino que somos salvos, justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto dice claramente el apóstol Pablo, no es de vosotros. Es decir, yo no soy proactivo para que de mi corazón nazca y se reproduzca esa fe que me va a llevar a la salvación. No, yo no soy nada, no soy nadie, no coopero ni en un ápice, ni en la billonésima parte de lo que es la salvación, ni en la billonésima parte yo coopero en ninguna cosa para yo alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque no soy proactivo de la fe. La fe no nace en mí. Estando muerto, ¿cómo va a nacer la fe? Estando alejado de Dios y no teniendo ningún pensamiento en mi mente acerca de Dios, ¿cómo voy a ser yo proactivo para amar a Dios y para poner en él mi fe? Al contrario, lo aborrezco. Pongo todo lo malo que hay en mí para desechar a Dios y no hacer ningún caso a la salvación que Dios me ofrece. Pero el Espíritu Santo es el que me da la fe, que es un don de Dios para mí. Por eso dice Pablo, esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe con la cual creo en Jesucristo es un don de Dios y no tengo nada que hacer, ninguna obra, ni un ápice, ni la billonésima parte de una obra para que yo tenga algo de qué jactarme y de qué gloriarme. No, absolutamente no. Nadie puede gloriarse de la salvación que recibe gratuitamente por parte de nuestro Dios. Esto hizo, esta convicción, esta persuasión, esta certidumbre de Martín Lutero hizo que él pudiera declarar con mucha energía, la iglesia se levanta o se derrumba por el principio de la fe solamente. Esto lo dijo Martín Lutero precisamente cuando defendió la causa de su fe ante las autoridades de la Iglesia Católica Romana Papal. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, 2 veces tenemos esta frase en donde solamente somos justificados o somos salvados por la fe de Cristo. Dice el versículo 16 de Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El judío piadoso pensaba de la siguiente manera: voy a vivir mi vida, pero voy a tener enfrente de mí como regla de acción y de conducta la ley de Dios.
esa ley perfecta, santa, pura, buena, que es la palabra de Dios. Esa ley perfecta que Dios puso delante de nosotros para que elijamos el camino del bien, yo voy a tenerla enfrente de mí, creyendo en ella, pero yo sé que la justificación es por las obras de la ley. Entonces el judío piadoso decía, voy a vivir mi vida en todo un proceso de ir haciendo la mayor cantidad de obras buenas que sean posibles. Cuando un día comparezca ante el juez, cuando me encuentre yo ante la presencia de Dios, Él me va a pesar en la balanza del santuario divino. En un platillo va a poner mis malas obras. En un platillo, en otro platillo, va a poner mis buenas obras. Si mis buenas obras son superiores a mis malas obras, entonces el juez, el único juez verdadero que tiene un juicio justo, me va a declarar justo. ¿Por qué? Porque mis obras superan, las obras buenas superan, son superiores, son más que las obras malas. Por lo tanto, yo tengo fe, decía el judío piadoso, yo tengo fe en que esas obras, si son superiores las buenas a las malas, entonces yo voy a ser justificado o hallado justo delante de Dios. Es una fe basada en las obras personales. Pero la ley dice claramente, dice el apóstol Pablo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero así creía el judío piadoso. Entonces, él sí pensaba que sería justificado por las obras de la ley, pero sería declarado justo solamente hasta que muriera y estuviera delante de la presencia de Dios. Mientras tanto, no. Él tenía que vivir confiando en que sus obras buenas fueran superiores a las obras malas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De principio a fin, somos justificados por la fe y toda nuestra vida tenemos que vivir siempre por la fe. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Efectivamente, yo, sin ser justo, soy declarado por Dios justo por mi fe en el que justifica, que es Jesucristo, porque Él es mi justicia, porque Él pagó en la cruz del Calvario todos mis pecados, recibiendo Él el castigo que mis pecados merecían. La pena de mis pecados la recibió Jesucristo, y no solamente los míos, sino los de todos aquellos que han sido escogidos, elegidos por Dios para ser sus hijos y glorificarlo por la eternidad. Entonces, por eso dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá. De principio a fin, nosotros hemos de vivir por la fe, no solamente en el momento en que somos justificados por la fe en Jesucristo. Ese es el punto de inicio, ese es el punto de partida para tener una vida solamente en la fe de Jesucristo. Haga lo que haga, me vaya al trabajo, esté en la familia, esté yo en la escuela, esté yo en el campo deportivo de las diversiones jugando, entreteniéndome, o entrenando, o corriendo en el llano, esté en donde esté, todas las cosas que yo haga deben ser por fe. Por eso el apóstol Pablo escribió muy claramente en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, todas las cosas que debo de hacer como un ser humano en los días de mi carne, lo que Dios me haga que yo haga, me dirija en lo que yo deba de hacer por las obras que Él ha puesto delante de mí para que yo las haga,
y que pueden ser el comer, el dormir, el beber agua, el respirar, el padecer ciertos dolores, el estar en riesgo de ser contagiado por el COVID. Todas las cosas en el acontecer humano, dice el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Es decir, Cristo entregó no solamente su cuerpo, entregó su alma, entregó su espíritu para morir por nosotros. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, el pedagogo, el maestro que toma al niño de la mano para llevarlo en el camino que el maestro ya conoce porque él ya lo recorrió, y que el niño va a ser tomado de la mano para ser guiado por el pedagogo, el ayo, el maestro. Y él lo va a llevar, ¿por qué? Porque el maestro ya conoce el camino. Entonces, la ley fue nuestro ayo, dice Pablo. ¿Para qué? Para tomarnos de la mano y conducirnos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque la ley se declara imposibilitada de salvarme por las obras de la ley. No porque la ley sea mala, al contrario, la ley es buena, es perfecta, es santa. Yo soy el malo, yo soy el imperfecto, yo soy el vil, yo soy el corrupto, yo soy el pecador, yo soy la blasfemia, ¿sí? Yo soy la difamación, yo soy el perverso, el vil. Entonces, la ley es santa, yo soy el profano, ¿sí? Pero mi debilidad hace que la ley no pueda salvarme. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir todas las demandas de la ley. Por esta razón, la ley es incompetente para salvarme, no porque ella en sí no sea buena, no, al contrario, es buena porque me muestra que soy pecador. Si en la ley no estuviera escrito, no matarás, aunque yo cometiera el delito de homicidio privando de la vida a otro hombre, entonces yo no consideraría que lo estoy matando, porque no hay ninguna ley que me diga no matarás, pero todas las leyes, en todas las constituciones del mundo, está escrito que no debo matar. Y la ley romana decía, comete el delito de homicidio el hombre que priva de la vida a otro, y será sancionado con una pena de 20 a 50 años de cárcel, cargando el delito de su pecado. Es decir, amarraban a mis espaldas a la persona que yo había matado, me lo sujetaban y yo tenía que pagar mi condena cargando el cuerpo que yo delinquí, que yo maté, el cuerpo de mi delito. Así que yo tenía que estar padeciendo juntamente con ese cuerpo su corrupción. ¿Por qué? Porque cuando al paso de las semanas y de los meses el cuerpo se agusanaba y los gusanos empezaban a comerse la carne y empezaba a quedar el esqueleto, yo tenía que seguir cargando el cuerpo de mi delito. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo de mi delito, ¿quién me va a librar? Mírate tus manos, mírate tus brazos, mírate tus piernas, mírate tu rostro. Ese es tu cuerpo de tu delito. ¿Por qué? Porque con ese cuerpo cometiste todos los pecados que Dios te perdonó para hacerte una nueva criatura, para regenerarte, para darte el nuevo nacimiento. Ahora tú, en consecuencia, le pides a Dios que te dé el poder del Espíritu Santo para vivir apartado del pecado y llevar una vida santa que agrade a Dios. Entonces, de manera que la ley fue nuestro ayo. Por eso la ley dice, yo a través de darte a conocer que tú eres pecador,
porque eres fornicario, porque eres infiel, porque eres ladrón, porque eres delincuente, porque no honras a tu padre y a tu madre, porque no guardas el día de reposo para santificarme, etcétera, etcétera. Entonces, como no puedes cumplir esa ley que te resulta imposible por tu pecado y tu debilidad, entonces yo te llevo a quien ya cumplió esa ley, que es Jesucristo. Solamente tú te apropias por la fe de la obra de Jesucristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Te apropias por la fe de toda la obra de Jesucristo y entonces tú eres justificado por la fe en Jesucristo y ya no por las obras de la ley. Sigue diciendo la palabra de Dios. Hay estos textos también en Romanos capítulo 3 del versículo 20 al 31. Estoy marcando, hermanos, pasajes bíblicos en donde se habla de que somos justificados por la fe en Jesucristo. Romanos 3 del 20 al 31 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, yo no sabría que no adulterarás, yo no sabría que adulterar era pecado si no dijera la ley, no adulterarás. Yo no sabría que quitarle a una persona sus propiedades y lo que le pertenece a ella, que no es mío, y quitárselo yo no sabría que es robo si la ley no me lo dijera que es robo. Bueno, pero ahora dice la palabra de Dios, pero ahora, haciendo a un lado la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Justicia que fue testificada por la ley y por la misma ley, la que se hace a un lado para dar lugar a la justicia de Dios. Entonces, esto es muy importante, hermanos, y es de una gran verdad que tenemos que tenerla en la yema de los dedos, en la punta de la lengua para dar testimonio. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, pero ahora, aparte de la ley, puesta a un lado, no anulada, hermanos, no aniquilada, no, porque la ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta, la ley es la palabra de Dios, la ley es como Jesucristo, pues, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Dice, pero ahora, haciendo a un lado la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, ante los judíos se presenta esta situación. Tienes por un lado judío la ley de Dios, pero también tienes por otro lado judío la justicia de Dios. ¿Qué eliges? Siéntete en la verdad. Tú estás imposibilitado para cumplir las obras de la ley. Aquí, la ley en mi mano izquierda. Tú estás imposibilitado para cumplir las obras de la ley, por lo cual te declaro pecador, reo, digno de muerte. Pero aquí en la mano derecha tienes la justicia de Dios. Y tú puedes ser justificado por Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué eliges? Pues claro que elegimos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, es decir, los que tenemos fe en Jesucristo, porque no hay diferencia. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos faltaría tiempo, el que tenemos programado para este video, en el cual podríamos platicar ampliamente de la redención que es en Cristo Jesús. Pero ahí están, mis hermanos, en el versículo de Romanos 3, del 20 al 31. Dice que a Cristo Jesús Dios lo puso como propiciación, otro tema que también nos llevaría mínimo una hora. Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Jesús es el justo y es el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿de qué me glorío? ¿De qué me jacto? No, pues la jactancia se hace a un lado. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Es decir, la ley de mi mano izquierda. ¿O por cuál? ¿O por cuál ley? Dice la palabra de Dios. Por la ley de la fe. La justificación por la fe en Jesucristo. Entonces, no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Alguien puede decir, pero entonces sí estamos haciendo a un lado la ley. No, dice el apóstol Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, Dios también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe justificará a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, dice Pablo, sino confirmamos la ley. ¿Por qué? ¿Cómo es que la confirmamos? Fíjense bien lo que dice Pablo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No, al contrario, la confirmamos. Porque si yo como hijo de Dios ahora, nacido de nuevo, justificado por la fe en Jesucristo, dejo de mentir, entonces estoy haciendo algo que por la fe agrada a Dios. Si yo dejo de ser infiel a mi esposa, estoy haciendo algo que agrada a Dios por la fe que tengo en Él. Porque yo solamente por la fe puedo llevar a cabo esas obras de la ley. Por la fe solamente puedo honrar a mis padres. Por la fe solamente puedo santificar el día del Señor. Por la fe solamente puedo no adulterar, puedo no fornicar por la fe. Me aparto de todo eso por la fe y esto, en lugar de invalidar la ley, la confirma. ¿Por qué? Porque le doy positividad a la ley cuando por la fe en Jesucristo yo puedo dejar de hacer todas las obras que la ley me prohíbe que yo haga, que son las cosas pecaminosas. ¿Sí? No mentirás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, si soy fiel a Dios y no tengo ningún otro Dios en mi vida, esto agrada a Dios, porque Romanos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que el que se acerca a Dios crea que le hay. Luego, entonces, con mi vida de fe ahora, que es la que Pablo dijo en Romanos capítulo 1, dice, más el justo por la fe vivirá. Esa vida de fe es la que me permite acercarme a Dios y yo me puedo acercar a Dios cuando en mi vida estoy cumpliendo con la ley de Dios, no adulterando, no mintiendo, no hurtando, no robando, no dando falso testimonio, honrando a mis padres, santificando el día de reposo, no adulterando, no fornicando, no dando mal testimonio. Es decir, todo eso lo estoy logrando por la fe en Jesucristo. Entonces, no invalido la fe, no la desecho, no la hago a un lado, no la desprecio, al contrario, confirmo la fe, confirmo la ley de nuestro Dios. Dice más la palabra de Dios que ahora tenemos que abordar. El principio de la reforma de la sola fide, o la sola fe solamente, es la controversia a la dogma católica que establece la necesidad de hacer obras para ser salvo. Ahora bien, quiero ser preciso, hermanos, y ser justo en este aspecto. La doctrina católica romana papal no enseña que las obras salvan al pecador, no. Enseña
que la fe más las obras salvan al pecador. Enseña que la fe no salva, que por la fe somos salvos, pero más las obras. Esto es lo que por supuesto, no está acorde a la palabra de Dios. Por un lado, si la prédica del sacerdote católico romano dice que somos salvos por la fe y no le agregara el mérito de las obras para complementar o para hacer plena la salvación, estaríamos en igual de fe, en igual de creencia, que somos salvos solamente por la fe. Pero ellos en sus escritos, en su doctrina, ellos dicen claramente que son salvos por la fe más las obras. Entonces, mis hermanos, esto es lo que hace que Martín Lutero haya escrito diciendo que una iglesia se levanta y pertenece con el principio de solamente la fe. Y la iglesia que hace a un lado el principio de solamente la fe o le agrega las obras de la justicia humana para ser salvos, entonces esa iglesia se va a derrumbar. Se va a derrumbar, hermanos. No nos extrañe si en el tiempo por venir la Iglesia Católica Romana es derrumbada. Es derrumbada, ¿por qué? Porque están agregando a la obra de salvación de Jesucristo, están agregando las obras de los hombres para poder ser salvos. Y miren ustedes todo lo que hacía la Iglesia Católica, y hasta la fecha siguen escritos muchos documentos que contienen estas cosas. No sé si ustedes han oído hablar del tesoro de los méritos. El tesoro de los méritos es lo que habrían, vamos a decirlo virtualmente, ¿no? Lo que le habrían virtualmente a un pecador, diciéndole, no, el pecado que tú hiciste sí merece una fortuna en oro, ¿eh? Una fortuna en oro para que pueda darte el perdón el Papa, para que pueda darte la indulgencia, para que pueda ser perdonado. Eso sí que merece una buena fortuna en monedas de oro, como los centenarios que se hacen en México. Así más o menos queremos para que tus pecados sean perdonados. Porque tú debes saber que nosotros tenemos poder para perdonar pecados. Bueno, y entonces el impío, el hombre condenado por el pecado que había cometido, entonces traía no solamente un tesoro, traía arcas con muchas monedas. Y entonces le decía a la autoridad eclesiástica, le decía, mira, todo lo que te traigo, yo creo que esto alcanza para cubrir. No, hombre, sí, es más, hasta te sobra. ¿Y sabes qué? Con lo que te sobra, tú de todos modos me lo dejas acá, pero yo te voy a hacer a ti, aparte, un tesoro de tus méritos. Y aunque tú estés muerto, mira que con este tesoro tú puedes elegir a alguien que quieras que salga del purgatorio, porque tú tienes el tesoro de los méritos, que son el exceso de lo que tú has pagado por tus obras pecaminosas y que ahora hasta te sobra. Y con ese tesoro puedes ayudar a que otra persona salga del purgatorio para que se vaya al cielo. ¿Qué te parece? Y pues el hombre aceptaba, la mujer aceptaba, ¿no? Y de esta manera se llamaba el tesoro de los méritos. Pero hermanos, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en la controversia la dogma católica romana que establece la necesidad de hacer obras para ser salvo. Entonces decimos nosotros lo que realmente en justicia se enseña en la doctrina católica, que somos salvos por la fe más las obras. Fundamentados quizá en las palabras que escribió Santiago en el capítulo 2, versículo 24, cuando Santiago escribe, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo esperaba que en la Vulgata Latina me encontrara yo esta frase, y la sola fide, ¿no?
solamente por la fe, que yo encontrara la sola fide, pero no, está el prefijo ex fide, y eso me da a entender todavía un concepto más desagradable. Ex significa fuera. O sea, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras fuera de la fe. Así me lo encontré en la Vulgata Latina. Y hermanos, claro, no me olvido que la Vulgata Latina es la versión de San Jerónimo y que además es la versión oficial de la Iglesia Católica Romana durante muchos siglos. Por eso no me extraña. Pero al hacer a un lado inclusive en el texto de Santiago la fe y que son justificados por las obras fuera de la fe, entonces uno pensaría, bueno, ¿qué no Santiago está contradiciendo al apóstol Pablo en lo que hemos leído en Romanos, en Efesios, en Gálatas? ¿No se están contradiciendo? Hermanos, una parte de la doctrina que ha sido muy atacada, pero miren, hermanos, gracias a Dios hay respuesta bíblica para todo, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Santiago capítulo 6, versículo 18, dice Pablo, en 1 Timoteo 6, versículo 18, dice Pablo, que seamos ricos en buenas obras. Es decir, Pablo no está en contra de las buenas obras, porque él mismo escribió en Efesios 2:10 que que nos vamos a leerlo, se me fue, pero es un texto ampliamente conocido. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo no está en contra de las obras, así como Santiago no está en contra de la fe. Sin embargo, Santiago dice que somos justificados por la fe y por las obras. Somos justificados, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice Santiago. Entonces, Pablo dice en 1 Timoteo 6:18 que seamos ricos en buenas obras. Y Santiago dice en el capítulo 2, versículo 5, que seamos ricos en fe. Entonces, están totalmente de acuerdo Pablo y Santiago. Santiago usa el mismo enfoque del apóstol Pablo cuando dice que seamos ricos en fe, porque la fe es lo que el apóstol Pablo está tratando en Romanos, en Gálatas y en Efesios. Y a la vez, Pablo dice que seamos ricos en buenas obras, tomando en cuenta el enfoque de Santiago, el cual dice que somos justificados por las obras. Bien, pero hermanos, hay cuando menos 3 puntos que yo quiero traer a el entendimiento de ustedes. Apelo a su entendimiento, hermanos, para comprender esta aparente discrepancia, contradicción entre Santiago y el apóstol Pablo, que ha venido diciéndonos insistentemente que somos justificados por la fe en Jesucristo. Y Santiago 2:24, que dice, Santiago 2:24, que dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿cómo armonizar estos 2 puntos si ya hemos visto que Pablo hace énfasis en que seamos ricos en buenas obras y Santiago hace énfasis en que seamos ricos en la fe? Muy bien. ¿Cómo armonizarlo? Bueno, quiero mencionar a ustedes tres conceptos. El apóstol Pablo está dirigiendo el mensaje de los romanos, de los gálatas, de los efesios, está dirigiendo el mensaje a personas cuya creencia, cuya fe en la justificación era por las obras. Es decir, los judíos.
Los judíos creían cabalmente que la justificación estaba basada en las obras de la ley. Bueno, a ellos les escribe el apóstol Pablo y les dice que vayan a la realidad de su vida y que se den cuenta que por las obras de la ley no pueden ser justificados porque no pueden cumplir las obras de la ley. Porque no hay hombre, no hay ser humano en la tierra, ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá, sino solamente Jesucristo. Él fue absolutamente cabal y capaz para cumplir con todas las demandas de la ley, con todas las obras de la ley. Así que el judío que creía que era justificado por las obras de la ley, ahora Pablo le dice, no, no puede ser justificado por las obras de la ley, pero pongo delante de ti el medio por el cual puede ser justificado, que es la fe en Jesucristo. Y entonces, para el judío, este era un proceso que hasta el final de su vida iba a ser evaluado por Dios, poniendo sus obras malas en un platillo y sus obras buenas en otro platillo de la balanza fiel. Y entonces, si las obras buenas superaban a las malas, era declarado, según su fe de él, según su confianza de él en Dios, era declarado justo. Pero para Pablo no. Dice Pablo, tú ya puedes ser justificado desde ahora, vivir una vida como justificado, pero solamente por la fe de Jesucristo. Entonces, somos justificados por la fe en Jesucristo, no siendo justos, hermanos. No vayan a pensar que ahora ya somos justos. No, somos justificados, pero el único justo es Jesucristo porque Él cumplió cabalmente las obras de la ley. Pablo insiste en que somos justificados por la fe en Jesucristo y no es un proceso, sino una acción en el momento en que nosotros, por la fe en Jesucristo, lo recibimos como nuestro Salvador personal. Ahora bien, en este punto, Santiago está confrontando o está enfrente de personas que creían en la justificación por la fe. Es decir, no como los que Pablo trata, que no creían en la justificación por la fe, sino en la justificación por las obras. Bueno, Santiago está dirigiendo sus palabras, su epístola, a personas que creen en la justificación por la fe. Sin embargo, dicen, ya somos justificados por la fe, pues ahora vamos a vivir la vida chicha, vamos a vivir la dulce vida. Si ya somos justificados por la fe, entonces, ¿para qué vivo una vida de santidad? ¿O para qué vivo haciendo obras buenas que Dios las puso delante de mí, que Dios las hizo? No, vamos a vivir la vida como ya personas justificadas por la fe, pero una vida haciendo un lado la santidad, la piedad, las buenas obras. Y dice Pablo, no, dice, no te mires en el espejo y veas las manchas de tu rostro y te quedas así. No, ve a lavarte, dice Santiago, dice, es como aquel que se mira ante el espejo y está sucio, así se queda, ¿no? No, seamos hacedores, dice Santiago. Vamos a ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Está bien, ya eres justificado por la fe, pero no te quedes como oidor. Ahora vamos a ser hacedores de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos indica las buenas obras que Dios puso delante de nosotros por Jesucristo para que andemos en ellas. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo son dos grupos diferentes a los cuales habría que enfocarles el asunto de la justicia por la fe de manera diferente? Por eso Santiago dice que seamos ricos en fe, y Pablo dice que seamos ricos en obras. Y por esa razón dice Santiago, bueno, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. ¿Tú crees que esa fe te puede salvar? Pues no, no, porque una fe sin obras es una fe muerta, es una fe inútil, es una fe vacía. Por lo tanto, no se va a salvar esa persona. Tenemos casos excepcionales, pero la excepción hace la regla. Del ex ladrón en la cruz, que por su fe fue salvo y que Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el cristiano, el que ha nacido de nuevo, sabe que es justificado por la fe, pero que Dios ya tiene preparadas las obras en las cuales
él tiene que andar. Entonces, andemos pues en las obras, hermanos. Dice Santiago que las obras son como el resultado, es el fruto de una vida justificada por la fe. Las obras no son válidas para la salvación, pero las obras son el fruto de la fe que produce en nosotros las obras. Por esa razón, la fe, sin las obras no tiene ningún valor para Santiago. La persona está muerta en su fe. En segundo lugar, el apóstol Pablo está hablando delante de Dios y de la condición del hombre delante de Dios. Entonces, Pablo le dice al hombre, mira, ante los ojos de Dios, tú eres justificado solamente por la fe, ante los ojos de Dios. Y en este punto, Santiago está hablando a los justificados, pero ante los ojos de los hombres. Para Dios ya están justificados, porque son justificados por la fe, pero ¿qué tal delante de los hombres? ¿Cómo puedo mostrarles yo a los hombres que he sido justificado por la fe? Bueno, pues la manera en que yo voy a mostrarles mi justificación, dice Santiago, es mostrándoles las obras, haciendo las obras que la palabra de Dios me dice para que yo no sea solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Entonces, delante de la nube de testigos que nos están observando, el creyente muestra que es justificado por sus obras, que Dios preparó de antemano para que ande en ellas, aunque esas obras son producto de la fe, de la justificación por la fe en Jesucristo, pero ya no hace la aclaración tan clara, tan profunda. ¿Por qué? Porque él está hablando con hombres cuya mirada, cuya vista es corta. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Entonces, en estas dos cosas, en que Dios mira el corazón, escribe Pablo y dicen, no te preocupes, hombre, tú eras pecador, pero ahora eres justificado por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Delante de Dios, así él te está viendo. Y Santiago dice, justificado delante de Dios, pues sí, preocúpate, porque llegas a una iglesia, ¿cómo muestras que eres justificado delante de Dios? Bueno, pues por tu predicación, por tu oración, por tu alabanza, por tus ofrendas, por tus diezmos, por tus obras, por la caridad, por el amor, por la bondad, por la misericordia, por todo, porque tienes el carácter de Dios. Porque al ser justificado en Dios, tú eres declarado justo sin serlo, pero Dios te imputa su carácter, que es bondad, amor, misericordia, paz, que es gozo, que es el fruto del Espíritu en tu vida. Por lo tanto, eso muéstralo ante la mirada de esa nube de testigos que quiere ver tus obras para darse cuenta que eres salvo por la fe en Jesucristo. En tercer lugar, el apóstol Pablo trata con los pecadores impíos, es decir, los hombres totalmente viles, pecadores, y a ellos les dice que son justificados por la fe en Jesucristo y que son declarados justos sin serlos. Entonces Pablo dirige sus pensamientos, sus palabras a hombres pecadores que quieren ser salvos. Entonces dice, bueno, para que tú seas salvo, pecador, tienes que ser justificado por la fe en Jesucristo. Hasta ahí Pablo trata el asunto de la justificación por la fe. Y luego Santiago, él trata no a los pecadores, a los que no han nacido de nuevo, sino a los que ya nacieron de nuevo y que han sido justificados por la fe. Con ellos trata y les dice, tú eres justificado por la fe en Jesucristo, ¿sí? Pero da evidencia de esa justicia que tú, sin ser justo, Dios te declara justo, da evidencia. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues por tus obras, por las obras de la fe. Entonces, por eso dice Pablo, dice Santiago, entendéis ahora, hermanos, que somos justificados también
por las obras. Es decir, no que los hombres nos justifiquen, sino que los hombres por las obras de nuestra fe se dan cuenta que somos justificados por la fe por la fe en el Señor Jesucristo. La justificación de los justificados sin ser justos, ¿sí? A quienes Dios declara justos es por sus obras, dice Santiago. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no hay ninguna contraposición entre Santiago y entre Pablo? Al contrario, se habla a dos grupos diferentes: el grupo de los que creían que la justificación era por las obras de la ley, y Santiago al grupo de las personas que ya estaban justificadas por la fe. Así es el asunto, ¿no? Y, por supuesto, cuando Pablo habla de las obras, habla de las obras de la ley. Y cuando Santiago habla de las obras, habla de las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas cuando por la fe fuimos justificados en Jesucristo. Hermanos, aquí terminamos. No sé, ustedes podrán reflexionar un poco más. Esto es hermoso, es precioso. Con gusto, yo platicaría completamente de lo que es el texto de Romanos 3 del 20 al 31, ¿no? Pasaje para hablar de la redención, para hablar de la propiciación, para hablar de la justificación, de la reconciliación, todo eso que nos llena más y más del conocimiento de Dios para amar más a nuestro Señor Jesucristo. Encomiendo a nuestro Dios, en las manos de Dios, encomiendo la vida de todas las personas que puedan ver este video, que puedan escucharlo. Y si te edifican algo, hermano, amigos, si te edifican algo, compártelo con otras personas para que otras personas vengan al conocimiento del Señor. Te invito a que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres y que hagas conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, porque has hablado a nuestro corazón. Señor, ya somos justificados por la fe en Jesucristo, por la sola fe. Solamente la fe nos justifica ante ti, Señor, delante de Jesucristo. Y somos declarados justos sin serlo, pero es tu justicia, Señor, con la cual ahora vivimos nosotros, la obra de la redención que Jesucristo llevó a cabo. Y te damos gracias, Padre, porque tú, desde ese momento, ya tenías preparadas las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Danos poder, Señor, para caminar en las obras que tú tienes para nosotros. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que vayamos rectamente caminando hasta tu presencia para glorificar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, para honrarte y para magnificar tu nombre ante todas las personas. Bendito seas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y finalizamos, hermanos,